Bueno, Andy, gracias por tomarte un ratito para hablar conmigo. Andy es sobre todo un amigo, además es el fundador de Samu, una herramienta de inteligencia artificial enfocada en los equipos de ventas que la verdad que la estoy usando y es espectacular. Y además es fundador de Primera Reunión, una de las comunidades más grandes de SDRs en toda Latinoamérica, que aporta muchísimo valor en contenido y un montón de cosas. Andy, gracias, ¿cómo estás? Gracias, Ari. Todo bien por acá. Del otro lado del Atlántico y del otro hemisferio. Muy bien, es cierto, porque estás en Buenos Aires y yo estoy en Madrid. Sí. Andy, te quería hacer algunas preguntas. Siempre generaste un montón de contenido para equipos de venta sobre cómo prospectar, sobre cómo desarrollar las reuniones. Pero bueno, ahora sos el CEO de Samu y estás liderando vos en primera persona un equipo de ventas. Contame cómo cambió tu perspectiva sobre la implementación de los procesos, qué cosas quizás te pensabas que eran de una forma y ahora cuando las estás ejecutando te das cuenta que son de otras, experiencias que te parezcan interesantes compartir con cualquier líder que pueda estar mirando esto. No, está bueno. Varias cosas. En ventas me pasa mucho esto de que yo venía de haber crecido mucho en un tipo de venta B2B, pero más casi transaccional, o sea, poco consultivo, y ahora estamos en un modelo mucho más consultivo. Y algo que estuve aprendiendo, por ejemplo, este último tiempo fue Eh, o sea, yo siempre digo, cuando vos trabajás con un SDR, por ejemplo, Ujú, también, que tiene que generar ujú. reuniones, o cuando trabajás un modelo transaccional, tu resultado final en el caso de SDR son las reuniones, en los vendedores son las ventas. Vos un Sí. SDR, si te genera pocas reuniones, de una semana a la otra vos le puedes decir, levanta un poco más el teléfono y agendame más reuniones, ¿no? Ujú. Y bueno, el proceso esté más o menos, esté bien, mal, algunas reuniones más te va a traer. En el Sí. caso de ventas, vos no podés decirle a un vendedor consultivo, che, tráeme más reuniones, tráeme Claro. más ventas la semana que viene, porque yo digo que esto es como que estás regando un árbol, ¿no? Que da Ujú. frutos. Entonces, si vos, vos querés sacar un fruto cuando está muy maduro, no lo vas a poder sacar. Total. Eh, entonces, como que un poco esto es muy reciente, pero lo que estamos trabajando mucho, y esto lo fui aprendiendo, a medida que fuimos construyendo el equipo, también de cuando pasamos de que yo vendía como founder y que un poco venían Claro. las empresas más inbound, más calificadas, porque se iban primera reunión y ahora estamos saliendo a buscar más el mercado. Ujú. Entonces lo que estamos aprendiendo es esto de, che, qué cosas yo tengo que poder controlar o puedo hacer que el vendedor ejecute una semana a la otra y que eso Ujú. yo sé que es como regar la planta. Yo sé que no me va a traer la Ok. semana que viene una venta, pero me va a hacer madurar y cómo estructuro un proceso, cómo estructuro un funnel en función de eso. Eh, y cómo también creo los incentivos y gamifico un poquito la cuestión. Y es re loco, te voy a dar un ejemplo. A ver. Eh, una de las cosas que empezamos a medir semanalmente y diariamente es cuántas siguientes reuniones estás agendando con negocios que tenés abiertos. Muy bien. Muy buen Eso tip ese. lo empezamos a medir y era Ujú. increíble porque terminaban las reuniones, yo veía y muchas veces pasaba que no pedían la siguiente reunión. Como que definían próximos Claro. pasos, pero no, viste que hay que agendar esa siguiente reunión ahí. Total, total, Y totalmente. eso cambió radicalmente, porque pones ese numerito, pones esa zanahoria de corto plazo y Claro, todos quieren ganar. claro. Entonces, Y eso lo esas pusiste cosas como parte de es, los objetivos. claro, eso es ganar en el corto, y eso lo vamos a meter ahora en Samu. Otra cosa es esto. Che, ¿cuántas conversaciones efectivas tuviste esta semana con negocios que están abiertos? Claro, Entonces es tipo, bueno, mandaste un WhatsApp, perfecto, pero te lo contestaron. Si te lo contestaron, es efectivo. claro, Si claro. llamaste por teléfono y te atendieron y pudiste hablar, es efectivo. Entonces ahí es como que vos te estás diciendo, bueno, ok, y eso lo multiplicás por la plata de los negocios. Entonces, che, a la Totalmente, larga es, ¿cuánta plata estuviste moviendo de tu pipeline esta semana? Entonces, totalmente. después puede que, o sea, sea efectivo, poco efectivo, todo, pero por lo menos es un paso más hacia eso y hacia empezar a estandarizar, a tener esa conversación cada semana. Sí. Claro, claro, súper interesante. ¿Y cómo cuál es el impacto de
Samu en tu propio equipo? ¿Cuáles son esos insights que fuiste tomando para esos aspectos de mejora que Bien. los pudiste visualizar en la práctica? No, y bueno, fue mucha iteración también, ¿no? Pero eh, nada, nosotros hay un elemento que es el puntaje que vos le pones al vendedor por reunión y después eso lo puedes poner desagregado, que es como, hay una cuestión que es, como vos con Samu sacás, por primero, de cada reunión, insights de lo que dice el cliente, datos de Ujú. calificación, y por otro lado sacás actitudes del vendedor que te parecen esenciales en cada momento del discovery, en el demo, etc. Eh, entonces, por ejemplo, hace poco implementamos también, cuando estás haciendo el discovery y el cliente no quiere andar mucho, aplicamos una técnica que se llama la narrativa estratégica, que es un poco Ujú. contar el cambio en el mundo para generar autoridad, valor. Entonces, eso yo puedo empezar a monitorear, che, que tal vendedor lo está haciendo más que el otro, o otra Claro, cosa que fue otra cosa que fue súper interesante también esta semana, mira, todo fresco. Otra mira. cosa que nosotros medimos es lo que yo llamo el Cold Calling Funnel, que es algo que me enseñó Tito Bort una vez y me generó Ajá, mucho impacto, que básicamente lo que decimos es cada llamada es como un videojuego, cada llamada en frío es un videojuego. Entonces es el primero que no te atiende, el segundo es que te atiende y decís, hola, tenés 2 minutos y te cortan. El tercero es que tenés 2 minutos y dicen sí y le decís, mira, te llamo por tal cosa, no me interesa. El cuarto es claro, que decís, te llamo por tal cosa y te dicen, pregúntame más, qué sé yo, conversás, pero si agendamos una reunión, no. Y el quinto es que agendás la reunión. Eso claro. vos medís las etapas de conversión entre etapa y te va diciendo, che, ¿dónde es el punto donde enfocarse? Entonces yo eso lo estoy obteniendo hoy con Samu automáticamente y hace poco vino una SDR nueva y me dice, Andrés, mira, a mí no me atienden, a mí lo que me pasa es que no estoy agendando reuniones Ujú. porque no me dan bola cuando atiendo en este país por un tema cultural, no sé qué. Y le digo, vamos a ver el funnel. Y cuando veo ya los datos del funnel, digo, no, mirá, Sí, cuando vos llamás, total. cuando te atienden y vos decís, ¿tenés 2 minutos para hablar? Tenés el pase de etapa más alto que la que está generando 7 reuniones por día. Eso es increíble. Entonces, claro, entonces ahí es como, che, tu problema es ese pitch inicial, ¿cómo lo puedes convertir? Entonces nos supimos dónde Claro. enfocar y no te miento, tipo, me parece como el caso de éxito. Claro, claro, Hicimos, claro. esto fue esta semana, hicimos ese cambio y ya empezó a agendar 2 reuniones por día esta nueva Impresionante. CDR. Impresionante. Entonces, y Sí, eso ¿cómo, fue, la AI de cómo Samu, claro, el impacto que tiene el proceso de coaching al final del día es claro, verdaderamente increíble. exacto, exacto. Y obviamente después cosas, insight bien puntuales de, che, si vamos a cerrar un negocio o no, yo ya sé dónde voy a ir a hablar con el vendedor, entonces vamos mucho más Claro, preparados para las reuniones de qué bueno. forecasting y todo eso. Sí. Qué bueno. Andy, ¿vos ahí involucrado en el proceso de venta de tu empresa? ¿Cuál es tu Sí. relación con los clientes? Eh, Ujú. Algo que suele surgir bastante es de aquellas empresas que están escalando, están empezando a crecer, es desde los CEOs o de los fundadores, es hasta cuándo me involucro, cuánto me involucro, cuánto delego. ¿Cómo es tu relación con este proceso? Bien. O sea, sigo estando involucrado, quizás no llevando el proyecto full, sí estando sobre todo en las etapas más iniciales, que es donde tenés que hacer el momento wow y llevarlos a una prueba de concepto. Entonces, trato de no estar, la verdad. Algunas cuentas, viste, ya por vínculos, por quién te presentó y todo, tenés que estar. Y algunas cuentas que aparecen muy grandes para tener reuniones, pido Claro, estar ahí. Pero sí, la idea es por ahí el proceso, y en la medida que el equipo va como, porque también el proceso es algo dinámico, ¿viste? Es como que total. vas aprendiendo cosas en el medio. Entonces también cuando querés implementar algo nuevo, te tenés que meter vos, Sí, prefiero meterme yo para sacarme yo todas las dudas, pues viste que también dicen que la fortaleza de un founder es la peor debilidad de la empresa, como que tal cual, entonces tal yo la cual. verdad que digo, che, me Sí, parece sí, que hacerlo sí. así. Claro. Y es como, en vez de decirle al vendedor, che, pará, probá diferente, déjame que me meto yo y lo quiero que Sí, tengo la sí, sí. visión, déjame hacerlo a mi manera. Entonces, como Total, que, total, total. nada, es un tema que sí lo quiero como que cada vez estar menos, pero obviamente es un tema que también lo hice toda mi vida, me apasiona, Qué bueno. aprendo mucho. Ahora estuve de gira
me encanta ir, y ahora estuve en México, estuve en Chile, y como que te juntás con algunos clientes que están viendo tus vendedores, Totalmente. bueno, y clientes actuales, y es como, nada, te fluye y Total. decís, me encantaría estar haciendo esto todo el Claro, claro. día, pero nada, tengo Y otras bueno, cosas para hacer, más totalmente, aburridas que total. eso. Claro. Che, Andy, la última. Si tuvieses que decirle a un fundador que está en una etapa muy similar o más o menos similar a la tuya, le tuvieses que decir, no sé, le tuvieses que dejar uno, dos o tres consejos de cosas que te pasaron a vos que decís, yo probablemente lo hubiese hecho diferente o ¿qué aprendizajes compartirías? No, que eh, el mejor talento se repaga, o sea, Bien. puedes gastar ahí. También, como gastar plata es un tema que obviamente te cuesta mucho, pero cuando ves el retorno y, o sea, cuando pensás muchas veces el tiempo eh, mental que te ocupa o el costo de oportunidad de las cosas que no estás haciendo, Ujú. entonces, y a veces el tiempo y los plazos de que vos tenés Ujú. que hacer algo, Total. entonces, nada, esa es una que hemos aprendido Súper importante. bastante. Súper Sí. importante. La otra, pero por eso, rodearte de buen talento eh, Es clave. es eso. Y es difícil. Eh, y es muy difícil. No, no, por eso, y es como cuando conoces a esas personas, está bueno viste que a veces dice también contratar lento, echar rápido, sí, o sea, lo Totalmente. ideal es Sí, contratar sí. lento también, pero bueno, Sí, 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 sí. eh, pero es como ir nutriendo esas relaciones, están buenas. Sí, Después, ¿qué más? Nada, sí, sí, yo creo que lo que es importante es transmitir mucho la visión al equipo de ventas. O sea, claro. no es solamente hoy en general la media de un comercial y tiene que ver con los features que muestro. eh, y es como que a veces falta esa imagen más allá y el comercial tiene que tener Totalmente. mucho la visión de un SEO, entonces como que Sí, nada, mismo con los SDRs también, yo les digo más la visión del problema, ¿no? Más que de la empresa, totalmente. pero con los vendedores también, porque nada, y eso también vinculado con otro consejo, que es esto de la confianza, ¿no? Como que también a Total. veces uno lee libros y no sé, yo tengo un cariño muy grande con Aaron Ross, que escribió Predictable Revenue, pero también hay que tener en Totalmente. cuenta que él, y que es re válido lo que hizo, y masificó algo, y tuvo resultados muchos tipos de empresas con eso, pero hay que tener en cuenta que eh, lo hizo con una empresa que se llamaba Salesforce, ¿no? Entonces, Totalmente. hay Totalmente. que tener en cuenta que la confianza es algo que, y hoy en épocas de AI, hay que construir, y yo digo que en las Discovery Call es como que hay que usar muchos elementos, o sea, yo me vuelvo loco porque es como que, yo digo que hay que vender un poco más con el hemisferio derecho, a veces, ¿no? Que Totalmente. es ir a lo emocional y a las historias que contás y como que no es obviamente hacer todo ese postureo de LinkedIn que a mí me saca de quicio, Sí, pero, es horrible. pero es esto de decir, che, sí, te están, o sea, por más que vos te hayas leído un libro de Discovery Calls efectivas, no sé qué, también en la cabeza de la persona hay un montón de cosas que pasan que no te está diciendo, que tienen que ver con quién es esta persona, es de confiar, etcétera, y eso es Totalmente. importante construirlo desde el principio también. Espectacular. Andy, muchísimas gracias, de verdad. Abrazo. Dale, gracias, Ari. Nos vemos.